Bueno, quisiera comenzar preguntándoles si ustedes saben qué es cristianismo y qué significa cristiandad. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre cristianismo y cristiandad? Cristianismo de pronto lo conocemos, ¿no? Es el conjunto de normas, de creencias, de prácticas basados en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, plasmado en la Biblia. ¿Pero qué es cristiandad? ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Le puedo dar una pista? Hay una canción que tiene una estrofa que dice: comprende las palabras de que murió en la cruz. La cristiandad es la influencia que ha tenido el cristianismo dentro de la política, la idiosincrasia de una región o dentro de las costumbres dentro de una región. Y la cristiandad ha hecho que todos nosotros, por lo menos la gran mayoría, estoy totalmente seguro, conozca parte del versículo que vamos a tomar en cuenta para el día de hoy, y es el Padre Nuestro. Desde el colegio, a mí por ejemplo, en el colegio me enseñaban, en la clase de religión y los viernes en la mañana, la primera hora del día, pues teníamos un momento en el que orábamos, rezábamos el Padre Nuestro, otra serie de oraciones, y pues uno desde niño se lo va aprendiendo. Yo no sé si hoy en día sea como también habitual dentro de los colegios, porque Colombia es un estado laico, vale la pena mencionarlo, pero sin embargo pues es de dominio público, es de conocimiento público el Padre Nuestro. Quizás nosotros lo conocemos, pero no sabemos o no hemos de pronto como profundizado en cada cosa que el Señor Jesús ha dicho ahí, y sería bueno por lo menos entender un poco en dónde está ubicado. Primero, el Padre Nuestro está ubicado en Mateo 6, en parte del Sermón del Monte, y para entender más o menos un poco el contexto, en Mateo 4 el Señor Jesús es tentado en el desierto. Hay 3 tentaciones, una de esas es que el Señor le da hambre después de 40 días de no comer, y Satanás le dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en un pan. Y el Señor le responde: no solo de pan vivirá el hombre. La primera tentación que Satanás le da al Señor Jesús es precisamente con una necesidad básica, que es el hambre, ¿sí? La necesidad de comer. El Señor supera las tentaciones de Satanás, baja, comienza su ministerio, hace como el primer llamado a sus primeros discípulos, que son Pedro y su hermano Andrés, y después a Jacobo y a su hermano Juan. Empieza el ministerio y dice en Mateo 4:23 que recorre Jesús Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que se difunde su fama por toda Siria y le traen todos los que tienen dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y dice que él los sanó. Dice que le siguió mucha gente de Galilea y de las zonas aledañas de Galilea. ¿Cómo iba este pueblo que seguía a Jesús? ¿Qué buscaba el pueblo que seguía a Jesús? Sanidad, liberación. Era un pueblo que era un pueblo afligido, primero políticamente porque los romanos los tenían dominados, físicamente porque decía que iba gente con enfermedades, con dolencias, que iban paralíticos. También es un pueblo que iba afligido emocionalmente, que iba con una aflicción y con una carga emocional. Dice que iban lunáticos también. Y era un pueblo afligido espiritualmente, porque dice que también iban endemoniados. ¿Qué hacía el Señor? Los sanaba. Así que este primer pueblo reunido en torno al Señor y su primer ministerio es un pueblo que necesita liberación en muchas formas. El Señor, en Mateo 5, dice que va a un monte, sube al monte, toda esta gente lo venía persiguiendo. Dice que el Señor se sienta en la colina de este monte, y los discípulos cuando lo ven dicen: va a decir algo importante. Y todos los discípulos lo siguen, se sientan alrededor de él. Hay un momento de silencio y un momento de calma antes de que el Señor abra su boca y enseñe. Esto lo dice en Mateo 5 al principio. ¿Qué comienza enseñando el Señor? Primero, empieza enseñando las bienaventuranzas, el famoso Sermón del Monte. En las bienaventuranzas el Señor les dice: ustedes que son afligidos, ustedes que están haciendo las cosas bien, pero que no les va bien, que no les va tan bien como esperan, bienaventurados. Y empieza a enseñar un montón de bienaventuranzas, a dar normas de cómo debemos vivir y de lo bienaventurados, de lo afortunados que somos de vivir de esa manera. Continúa hablando a su pueblo diciendo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra.
continúa diciendo, y ahí empieza a haber un quiebre entre lo que la religión de la época enseñaba y lo que él empieza a enseñar, y empieza a decir: ustedes tienen que amar a sus enemigos, a todos los que lo maldicen, bendígalos, al que le pague mal, usted páguele por bien, no pague mal por mal, no pague ojo por ojo. En lugar de eso, ponga la otra mejilla cuando lo golpeen. Si lo están obligando a llevar una carga, un kilómetro, llévelo 2 kilómetros. Si le quitaron su capa, si le quitaron su túnica, déles también su capa, ¿sí? Está enseñando a mostrar lo que está mal sin necesidad de llegar a la violencia. Después de todo esto, en Mateo 5:20 Él les dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y empieza a separarse de un grupo específico, de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los que conocían a profundidad en ese tiempo la palabra del Señor, pero muchas de las formas en las que ellos vivían eran guiados por la religiosidad y por una forma humana de hacer lo que el Señor mandaba. Él les dice al pueblo: si ustedes quieren ser justos, tienen que hacer mucho más de lo que ellos ya están haciendo. Lo cual, pues en el que escuche en ese momento dirá: oiga, pero si los fariseos están haciendo humanamente todo lo posible para agradar a Dios, y el maestro nos dice que toca hacer más, pues nos da una idea de que, no, yo no puedo, de que no podemos realmente por nosotros mismos ser justos delante de Dios. Después de eso continúa diciendo: yo no he venido a quebrar la ley, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplirla. Y comienza después a hablar de cómo debemos orar. Cuando habla de cómo oremos orar, él dice: no sean hipócritas, no oren como los que quieren ser vistos, que van y se ponen a gritar en las esquinas para que todo el mundo lo vea, porque ellos ya recibieron su gloria, su porción. En lugar de eso, vayan a lo secreto, y su Padre que está en lo secreto, que sabe qué necesitan ustedes, los va a escuchar y les va a dar lo que necesitan. Ahí enseña Jesús a orar a sus discípulos. Por favor, vamos a buscar Mateo 6. Vamos a leer desde los versículos 9 hasta los versículos 13. Entonces el contexto es ese. El Señor está dando uno de los sermones más importantes a su pueblo. Ha hablado acerca de la religiosidad y enseña algo básico, que es cómo orar. Mateo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre Nuestro en sí tiene una estructura, y vale la pena mencionar esta estructura. Dentro de la estructura, el Señor Jesús empieza primero dándole el lugar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, empieza mostrándolo como aquel que está sobre todas las cosas, lo que me enseña mi humildad. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En esta parte se enseña que el reino de Dios, que es santo, se tiene que establecer en una tierra en la que está caída, y nosotros, aquí habla específicamente de establecer el reino en la tierra, pero si miramos un poco más allá, podemos ver que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser, como Cristo lo dijo, esa luz del mundo. Tenemos que reflejar el carácter de esa santidad también que Él menciona. Hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Está hablando de la soberanía de Dios. Y continúa diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que el primer bloque es Jesús hablando de cómo debe ser mi relación con respecto al Padre y de los atributos del Padre. Y justamente después lo primero que menciona es una necesidad básica del ser humano. Al igual que lo hizo Satanás, que conoce muy bien el corazón del ser humano, lo primero a lo que hay que atacar, a lo primero que hay que ver es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El hambre, es la primera necesidad básica.
Estas mismas estructuras se manejan, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Recordemos que en los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos es como mi relación con respecto a Dios, y los demás 6 mandamientos es mi relación con respecto a los demás hermanos. Es la misma estructura que se maneja cuando los fariseos le preguntan a Jesús que cuál es el mandamiento más grande, y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y después dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo, primero el Señor y después el hombre. Así que esto nos hace entender un poco que las palabras utilizadas por el Señor Jesús justo después de hablar del Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tienen una intencionalidad. Vamos a ponerlo un poco en contexto. ¿Por qué pan? ¿Por qué no dijo: danos lo necesario el día de hoy? ¿Por qué mencionó un día? Danos el pan hoy. Nuestro pan del día, dánoslo hoy. ¿Por qué no dijo: Señor, suple las necesidades que tú sabes que tenemos del mes? ¿O por qué no dijo algo más general todavía? Las necesidades que tengamos en nuestra vida, Señor, que tú las conoces, provéelas. ¿Sí? ¿Por qué pan? ¿Por qué diario? Porque resulta que para el pueblo judío la expresión el pan de cada día tenía una connotación mucho más profunda. Recordemos que en el Éxodo, en el capítulo 14 y 15, Dios está sacando al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto por Faraón. El Señor trae las 10 plagas, empieza a obrar por medio de Moisés, hace milagros, y después de las 10 plagas, Faraón dice: voy a dejarlos ir. El pueblo de Israel sale, ¿sí? Faraón los persigue, los quiere matar. Ellos llegan al Mar Rojo y hay un bloqueo, no pueden pasar del Mar Rojo. Ellos van en caravana con niños, animales, carga, de todo. Y en el Mar Rojo, ¿ellos qué hacen? Empiezan a renegar. Nos hubiéramos quedado a que nos mataran allá en Egipto, dicen, ¿sí? ¿Qué hace el Señor? El Señor coge y abre el Mar Rojo en dos. La tierra que queda por mitad del Mar Rojo es tierra seca que ellos pueden pasar. Mientras tanto, Faraón viene con los caballos y viene persiguiéndolos, y el Señor empieza a mandar rayos, una columna de fuego, y empieza a retrasar la llegada de Faraón para que no mate su pueblo. El pueblo de Israel termina cruzando, y una vez cruza, Faraón puede seguir y empieza a cruzar también el Mar Rojo, pero en ese momento las aguas caen sobre los carros de Faraón y el ejército de Faraón es aniquilado. El pueblo, de una manera sobrenatural, puede sobrevivir por la mano de Dios. Después de esto, en Éxodo 15, el pueblo hace un cántico de alabanza a Dios: y Señor, tú eres lo mejor, eres lo más grande, vimos cómo obraste de manera poderosa, los pueblos te van a temer porque no hay nadie como tú, y ellos son enviados al desierto. Pasan 3 días en el desierto, solo 3 días. Dice el versículo 24 de Éxodo 15: entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés y les dijo: ¿qué vamos a beber?, les reclamaron. Dios acaba de orar de una manera impresionante. Pasan 3 días y se les olvidó y empiezan a reclamarle: ¿qué vamos a beber? El Señor los guía a un oasis. Después del oasis ellos descansan, pueden tomar de estas aguas, siguen su camino por el desierto, y cuando llevan un mes, dice Éxodo 16:3, que el pueblo vuelve y se queja. Y el pueblo dice: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Imagínense ese atrevimiento. Protestaban diciendo: allá nos sentábamos junto a ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú, le están diciendo a Moisés, tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Otra vez. Está la prueba. ¿Y qué hace el pueblo que acababa de ver la mano de Dios? Reniega otra vez del Señor. Escuchen este versículo. Entonces el Señor le dice a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. ¿Cuál era la finalidad de la necesidad que ellos estaban pasando? ¿Cuál era? Muy bien, el hambre. Pero el trasfondo del hambre y de la necesidad era porque el Señor quería probar si ellos seguían o no sus instrucciones. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Éxodo 16 dice que a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta con copos, como de una sustancia hojaldrada y fina como la escarcha.
Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? La expresión, ¿qué es esto? Es maná. Manjú, son las palabras. O sea, maná significa literalmente, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés dijo, este es el pan del Señor que les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar rejuntará lo que necesite, recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Versículo 17, así que los israelitas hicieron lo que les dijo, pero algunos recogieron mucho y otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. Y continúa diciendo, a los que recogieron mucho, ¿qué pasó con los que recogieron mucho? Nada les sobraba. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. La provisión del Señor hizo que al que tuviera mucho, no le sobrara. Y al que pudo recoger un poquito, quizá porque no sabía cuánto eran 2 litros, ¿sí? Le falló el ojímetro, dice que no le faltó. El Señor bendijo y proveyó de acuerdo a la necesidad de cada uno. Continúa diciendo, así que los israelitas hicieron lo que él dijo, algunos recogieron mucho, otros hicieron poco. Continúa en el 19 diciendo, entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Aquí viene la segunda instrucción. La primera instrucción fue, recojan 2 litros por persona por cada carpa. La segunda instrucción es, coman solo lo del día, no guarden para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. ¿Qué pasó la mañana siguiente? Dice que para entonces se había llenado de gusanos el maná y apestaba. Y dice que Moisés se enojó mucho con ellos. Ya les había dado 2 instrucciones, en ambas se equivocaron. En la primera, peco por inocente. No, Señor, yo no sé cuántos son 2 litros. Pero en la segunda, si yo guardo para el día siguiente, hay una intencionalidad de pecar, hay una intencionalidad de ir en contra de lo que el Señor está diciendo. Dicen los siguientes versículos que Moisés lo manda, oigan, recojan solo para el día. Y les voy a dar una tercera instrucción. El día de reposo, que es el Sabbat, recordemos que el Sabbat, el Señor había dicho, ustedes en el día de reposo no van a hacer nada, van a descansar. ¿Por qué? Porque en 7 días creó Dios el universo, en 6 días lo creó, el 7º día descansó. Entonces el Sabbat, no recojan maná, recojan doble el día anterior al Sabbat, lo que guarden al día siguiente se lo comen. Parte del pueblo diría, pero si se está pudriendo de un día para otro. El Señor hizo que todo lo que se recogiera el día anterior al Sabbat no se dañara durante el Sabbat, no se dañó. Ellos podían ver palpablemente la obra del Señor en su día a día. Miremos qué hizo el pueblo de Israel. Versículo 17. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Así que el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos e instrucciones? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso el día 6º les doy pan para 2 días. El día 7º nadie debe salir, todos deben quedarse donde estés. El Señor está diciendo, mano, que no escucharon, yo soy el Señor. ¿Por qué si les mando que el día anterior al Sabbat recojan el doble y no salgan el Sabbat, salen el Sabbat? Y si les digo que recojan para un día, recogen 2 días. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, antes de mirar por qué pasa esto, podemos pensar, bueno, es que el pueblo de Israel sí, unas joyitas, unas bellezas. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. El Señor a veces nos dice, no se vaya por ahí, ese trabajo no le conviene. Señor, pero es que el Señor, y me sigo presentando y hablo con el gerente y muevo influencias y no, vengan. O a veces el Señor nos tiene en un momento de dificultad y se me hace fácil, como decía Steffi, hacer lo que no está bien, lo que no muestra el carácter de Dios. Si nosotros somos luz del mundo y ay, sí, pase por el seguro y por el doble, ¿qué clase de carácter de Dios estamos mostrando? ¿Sí? Así que esta actitud del pueblo de Israel es una actitud innata del ser humano, es una actitud que me compete a mí y nos compete a cada uno de los que estamos acá. ¿Por qué pasa esto? Porque no confiamos en el Señor. ¿Sí?
Cuando yo intento acaparar el maná de 2 días, yo estoy diciendo, Señor, yo voy a guardar porque yo no sé si tú mañana me vas a dar. Cuando yo salgo el sábado a recoger maná, yo estoy diciendo, yo salgo a recoger hoy porque es que es más importante mi necesidad básica que lo que tú mandas en tu palabra, ¿sí? ¿Quién está señoreando en este momento de mi vida? ¿Quién está tomando el rumbo de las acciones de mi vida? ¿Dios o yo? ¿Quién lo está haciendo? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso es que él dice, yo soy el Señor. O sea, a él le toca venir y ratificar su posición de obedézcanme que yo soy el Señor de ustedes. Esto significa que no debemos ser previsivos y ahorrar. ¿Quiere decir esto? De ninguna manera. Lo que el Señor está enseñando acá, tenemos que ser previsivos y ahorrar definitivamente, pero lo que tenemos que hacer sobre todas las cosas, independientemente de mis dudas, mis miedos y mis ansiedades, es confiar y obedecer en la palabra del Señor. Así que yo podría decir, por ejemplo, Señor, yo recojo maná para 2 días porque es que si mañana tú no me das maná, mis hijos, por ejemplo, no comen, ¿sí? Señor, yo tomo 2 trabajos, independientemente que con uno me alcance. Tomo 2 trabajos porque es que si no tomo 2 trabajos, mis hijos de pronto mañana no tienen lo que necesitan. O Señor, llevo pidiéndote por un viaje, por un negocio que me reviente, llevo prometiéndote por plata para cambiar la lavadora y tú nada que provees, Señor. La lavadora cada vez que la prendo eso empieza a sonar y parece que se va a desarmar, ¿sí? Y nada. Entonces yo me puedo quejar y decir, no, Señor, yo caparé, yo hice lo que pude porque es que necesito. Pero el Señor nos manda que no. Yo puedo robarle al Señor y decirle al Señor, Señor, lo lamento contigo, hice cuentas, pero este mes no te voy a dar diezmo porque es que no me alcanza para los servicios. Y yo no creo que tú quieras que yo esté sin servicios. Lo que es de Dios le corresponde a Él, el 10%, me guste o no. Y si paso sin servicios, bueno, Él se glorificará. Y si no se glorifica, bueno, gloria a Dios, pero hice lo que me corresponde, ¿sí? De tal manera que esta actitud del pueblo de Israel de hacer por encima de lo que el Señor les mandaba es simplemente falta de fe, falta de confianza. O sea que en el ser humano hay un problema que es que no confiamos en el Señor. Y es lógico, porque en el momento en el que Adán y Eva pecan, y en el momento en el que son separados de la presencia de Dios, esa dependencia que ellos tenían de Dios se rompe, y esa relación se rompe, y el hombre trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, y por eso trata de acaparar. Nuestra actitud es una consecuencia propia del pecado. Cuando Dios falla. Bueno, esa es una frase retórica. Les pregunto, ¿Dios falla? Dios no falla. Pero nosotros pensamos que Dios nos falla. ¿Les ha pasado? Yo he pensado que Dios me ha fallado. Les quiero contar un testimonio, una historia personal. Eran finales del 2021. Llevamos apenas un mes de casados con Angélica y trabajaba en la alcaldía. Como muchas parejas recién casadas, estábamos atravesando una situación económica bastante apretada. Parte de la fiesta del matrimonio se hizo con un préstamo, pagamos parte del préstamo con lo que recibimos en la fiesta, sin embargo financiamos otro poco y el presupuesto que teníamos para los gastos diarios era muy ajustado. No tuvimos viaje de luna de miel, pero lo que nos faltaba en recursos nos sobraba en amor y en esperanza. Estábamos felices de comenzar esta nueva etapa. En ese momento yo estaba trabajando con la alcaldía. Mi trabajo era en el área de protección social. Yo me encargaba con otros compañeros de montar los mercadillos. Parte del trabajo que teníamos era montar los mercadillos los sábados y los domingos. Recordemos que los mercadillos en todas las ciudades, un puesto donde no hay intermediarios entre el campesino y la gente, ¿sí? El campesino baja, pone en cada carpa puesta por la alcaldía sus productos sin intermediarios y vende sus productos frescos recién sacados a las 3 de la mañana. Mucha gente sacaba de la tierra a las 3, 4 de la mañana y llegaba a las 5 o 6 a empezar a montar. O sea, más frescos los vegetales no se podían conseguir en los mercadillos. A final de diciembre de 2021, el contrato con la alcaldía terminó en la última semana de diciembre y se renovaba el 11 de enero del 2022. Durante esas semanas,
No teníamos ni seguro ni ARL y llegamos a un acuerdo con los campesinos. Si los campesinos paraban esas 3 semanas, los productos se les dañaban. No podíamos parar el mercadillo. La alcaldía nos dijo, es cosa de ustedes, ¿sí? ¿Qué le dijimos a los campesinos? Si les pedimos plata es ilegal. Entonces hagamos algo. Nosotros le montamos toda la infraestructura del mercadillo y ustedes nos dan en papa, en yuca, en cosas de la tierra, lo que ustedes quieran. Así no vamos a hacer nada que esté mal, ¿sí? Claro, ellos estaban felices. Entonces durante esas 3 semanas, pues nosotros montábamos los mercadillos. El domingo 9 de enero, es decir, 2 días antes de renovar contrato con la alcaldía, dice que estaba lloviendo muy duro y a las 5:30 de la mañana yo salí de Piedecuesta a montar el mercadillo que estaba en el parque de los niños. Yo había montado el sábado anterior, el domingo tenía que ir a estar pendiente de que todo el mercadillo estuviera bien. Arranqué en la moto, por la lluvia la moto se desliza en el rompoín de Quebrada Seca con 27 y todo el peso de la moto y mi peso también cae sobre mi pierna derecha y tuve un accidente mal. Quedé tendido en la carretera durante casi 20 minutos esperando una ambulancia. La ambulancia nunca llega. Yo dije, bueno, pues como pueda, me fui brincando, que la pierna la tenía muy mal. Me monté en la moto y llegué a la clínica Comuneros. En la Comuneros, primero no me querían atender porque no tenía impreso el papel del SOAT. Yo les decía, pero en el RUND está el SOAT. O sea, ahí pueden verificar que el SOAT está pago. La señorita de la ventanilla se negaba y se negaba y se negaba. Cuando Diosa contaba el testimonio, me acordé mucho porque es como que cuando a uno le sale algo mal, como que todo empieza a salirle mal y todo mal y mal y mal. Y entonces uno, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? Al final yo me iba a ir de la Comuneros, no me iban a atender. Y el celador fue el que se puso a pelear y a decir, oiga, ustedes, ¿cómo se les ocurre? Mire, este man no puede ni caminar y ustedes, y mejor dicho, él fue y por allá y peleó. Me pudieron pasar a triaje, me atendieron. El diagnóstico, tuve fractura de la rodilla y tuve daño en los ligamentos cruzados. O sea, mal. A 2 meses de haberme casado. Mientras estaba hospitalizado, una pregunta retumbaba por mi mente. Señor, ¿por qué permitiste esto? No tenemos ahorros, estamos recién empezando. No hay contrato, o sea, para que la ARL me pague por lo menos la incapacidad. ¿Por qué, Señor? Yo revisaba mis acciones, pensé que quizá era consecuencia de algo malo que había hecho, pero nada encajaba. Había trabajado con dedicación, no había tomado el día anterior, que era 8 de enero, nada, yo no tomé nada. La mañana siguiente yo me paré, dormí bien y me accidento. ¿Cómo Dios permitía que me accidentara y dejara de proveer para mi hogar a solo 2 meses de estar casado? Me preguntaba entonces, Señor, ¿y será que no soy lo suficientemente bueno para ser esposo? ¿Y será que también voy a fracasar en esta área? Todo eso ahí dando vueltas. Y al igual que el pueblo de Israel después de cruzar el río del Mar Rojo, después de haber visto la mano del Señor, cuando tuve hambre, dudé. Cuando hubo problemas y no había plan B ni plan C, dudé. Me sentí olvidado y pensé, a Dios no le importo. Pero lo que pasó después fue una muestra clara de la fidelidad del Señor. Dice que familiares y amigos y hermanos en la fe se acercaron a ayudarnos sin que nosotros lo pidiéramos. Angélica, que llevaba más de 2 años buscando trabajo como docente, durante ese tiempo consiguió trabajo como profesora. Por fin, Señor, gracias, tenemos un ingreso por lo menos. Las voces de aliento y los gestos de bondad que vinieron de personas que nunca imaginamos nos fortalecieron durante esos tiempos. Recuerdo algo muy específico. Nosotros tomábamos una leche deslactosada y descremada, una leche que vendían en el D1, y una noche, lleno de ansiedad, ya Angélica estaba trabajando, pero igual estaba ansioso, porque no podía trabajar, vi el estante donde guardábamos los alimentos que nos habían regalado. El estante estaba lleno, en varias filas, del tipo exacto de leche que nosotros tomábamos. Nosotros no lo pedimos, no lo mencionamos, no dimos especificaciones, pero ahí estaban, un par de filas de la leche que tomamos. Dios se había encargado de un detalle tan pequeño como este. Él me quería dar un mensaje, y el mensaje lo pude entender.
sí le importamos a Dios. Tú le importas a Dios, yo le importo a Dios. Al igual que Pedro, después de la pesca milagrosa, al ver la barca llena de peces, los peces y la barca ya no importan. De igual manera, la leche o los recursos que necesitaban pasaron a un segundo plano. Algo mucho más profundo caló dentro de mí. Desde entonces, Angélica y yo nos hemos enfrentado a nuevos retos, porque desde ese día nuestra ansiedad por el mañana empezó a menguar. Mi incredulidad poco a poco empezó a morir. Estos nuevos retos son de otros tipos, son laborales, académicos, profesionales. Estamos intentando tener hijos desde hace un par de años, no hemos podido, pero todo eso pasa y dudamos, todavía dudamos, pero hay un precedente de que el Señor obró y se manifestó en mi vida cuando hubo necesidad, y eso está por encima de cualquier razonamiento banal. A veces las cosas no salen como esperamos. De hecho, a veces salen lo contrario a lo que esperamos, pero cuando nos sentimos débiles, yo pienso personalmente que no puedo más, siempre recuerdo que cuando he tenido necesidad, Jehová Jireh. Cuando pienso que Dios me falla y que es en realidad, cuando pienso que Dios me falla es porque en realidad me he hecho expectativas falsas de Dios, porque Dios no falla, Dios nunca falla. Y esas expectativas falsas que yo me hago de Dios es porque quizás yo le pedí un trabajo y llevo esperando y esperando y el Señor no lo da. Señor, pero ¿por qué no me diste el trabajo y me molesto? Bueno, pero el Señor me confirmó que me iba a dar ese trabajo. O yo estoy haciendo lo bueno, lo justo para conseguir ese trabajo. Y si yo no sé si el Señor me lo va a dar, ¿cómo lo va a reclamar que no me lo dio? Y yo quiero tener hijos con Angélica. Señor, 2 años... con cuánto procedimiento hay, nada. Y entonces, o sea, yo en algún momento me he sentado a decirle al Señor: Señor, ¿tú quieres que nosotros tengamos hijos? Señor, ¿tú quieres que adoptemos? No. Si yo tengo una idea errónea de Dios, significa que estoy haciendo un ídolo de algo que no es Dios. Estoy teniendo una idea falsa de Dios. Y ese ídolo produce que yo me decepcione, porque Dios no falla, ¿sí? Si Él te prometió a ti algo, Dios va a cumplir. Abraham era muy viejo cuando tuvo su hijo, y bastante viejo, y dice que Abraham se desanimaba, o sea, él sabía que Dios lo iba a bendecir y que le iba a dar descendencia, pero ya más de 90 años y nada, y como que: Señor, yo creo en ti, Señor, pero mira ya cómo está Sara, cómo estoy yo, estamos muy ancianos. Entonces ahí es cuando uno empieza como la ansiedad, y entonces Sara dijo: no, pues hágale con mi esclava sí puede, ¿sí? Es la falta de confianza en Dios lo que nos hace pecar, lo que nos hace fallar. Esa falsa imagen de Dios hace que yo me decepcione de Él, pero cuando yo dependo de Él todos los días, cuando el pueblo de Israel empieza a esperar día a día el pan del cielo, es cuando poco a poco hay una idea que empieza a calar en cada corazón, y es: Dios hoy me va a proveer lo que necesito para hoy. Mañana, el pueblo de Israel, cuando pasó por el desierto, habían un montón de pueblos alrededor que los querían matar. O sea, mañana puede ser que nos ataquen, pero hoy confío en ti, Señor. Y cuando los pueblos aledaños los atacaban, el Señor los respaldaba. Cada día tenía su propio problema, cada día tenía su propia dificultad. Cuando sentimos que Dios nos ha fallado, es cuando tenemos que evaluarnos a nosotros mismos la imagen que tenemos de Dios, y que tenemos que ir ante la presencia de Dios y pedirle: Señor, o sea, muéstrame quién eres tú realmente y perdóname, porque este reclamo que yo te estoy haciendo no tiene ningún fundamento. Así pues, la estructura de Padre Nuestro, cuando el Señor dice: danos hoy nuestro pan de cada día, nos mueve a que confiemos diariamente en la provisión del Señor. Por favor, vayan a sus Biblias, vamos a buscar Mateo 6:25. Dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre que está celestial, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy crece y hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así pues, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, dice el versículo 34. Cada día trae su propio desafío. Cada día trae la propia necesidad de confiar en el Señor. Cada día necesitamos ese pan. Porque las dificultades pueden pasar y los problemas pueden venir, pero cada día el Señor va a seguir siendo fiel. Al final, esa es una frase que escuché, dice: al final, cuando las cosas no salen como queremos, debemos orar como lo hizo el Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si la necesidad por la que estoy pasando es producto de malas decisiones en mi vida, puedo igual acercarme al Señor. Puedo pedir fortaleza y respaldo en estos momentos, porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, dice el Salmo. Si nosotros estamos pasando por una dificultad producto de nuestro propio pecado, podemos acercarnos a Él porque misericordioso es nuestro Señor, lento para la ira, grande misericordia y bondad. Quizá a veces la solución no es una solución palpable y física. Mágicamente se solucionan todos sus problemas. A veces el Señor guarda silencio, como con el Señor Jesús. ¿Qué nos da a nosotros? Nos da la tranquilidad y la paz en nuestro corazón, que sobrepasa todo entendimiento, de que de alguna manera Él hará. A veces su manera de actuar es dándonos esa paz. A veces su manera de actuar también es haciéndonos entender de que nuestras oraciones no son vanas, de que Él nos está escuchando. Bueno, no tengo respuesta todavía, pero sé que el Señor me escucha. Y si el Señor me escucha, pues tengo tranquilidad, porque si Él me escucha y me ama, pues puedo estar confiado, puedo estar tranquilo. El tener que pedir por provisión y necesidad diariamente permite que Dios se revele a través de esta necesidad, de tal forma que nos permite conocerle de una manera única y personal, que de otra manera no pudiéramos o nos llevaría mucho más tiempo lograrlo. Es en este momento cuando no hay plan B, ni plan C, ni ningún otro plan, cuando necesitamos y estamos totalmente a la merced de Dios. Y es en este momento cuando el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros y se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Podemos entender, así pues, que el pan de cada día es un bien muy preciado. Aprendemos a caminar con Dios un día a la vez. La intencionalidad del Señor Jesús de pedir por el pan de cada día es poder entender que necesitamos de Él día a día. Es movernos a acercarnos a Dios diariamente en oración, ¿sí? Es reafirmar nuestra fe de que Él se va a manifestar cada día, un día a la vez. Por favor, vamos a Filipenses 4:11. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando todo sigue saliendo mal? Cuando sigue habiendo escasez. Filipenses 4, desde el 11. ¿Qué pasa si sigo pidiéndole a Dios y Dios, nada, que me da abundancia? Sigue habiendo escasez. Pablo dice acá, en Filipenses,
Versículo 11, del 11 al 13, dice: no digo esto, está diciendo, agradeciéndole a los hermanos de Filipo que se acordaron de él y lo ayudaron. Dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Continúa diciendo en el 12: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Ahí viene una frase súper conocida que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo está hablando de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, se refiere a las necesidades propias de dar el Evangelio y de vivir conforme a lo que Él ordena. Porque como cristianos vamos a tener necesidad. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesús, pero no se afanen, yo he vencido al mundo. Dentro de nuestra necesidad a veces habrá escasez. ¿Qué nos corresponde como hijos de Dios? Mirar más allá de la escasez y decir: Señor, yo estoy en tus manos. Y si estoy en tus manos, estoy confiado de que así como me estás dando escasez ahora, si tú lo quieres más adelante, me vas a dar abundancia. Gloria a ti. Y si no me das abundancia, enséñame, Señor, a vivir conforme y agradecido, a darte lo que te corresponde. ¿Eso qué hace en nosotros? Nos hace mermar, hace que no seamos tan altivos, porque es que si yo vengo a la iglesia, yo espero que el Señor me bendiga, o porque como muchas otras iglesias lo enseñan, dando mala doctrina, entonces el Señor nos lleva de victoria en victoria y nos bendice y nuestros negocios van a dar mucha plata y plata y plata y plata. En el mismo sermón del monte el Señor dice: ustedes no pueden servir a dos amos. Está hablando de las riquezas. O sea, el Señor está dando luces por todos lados de que primero las riquezas no deben ser el bien último por el que nosotros vivimos, y de segundo de que Él tiene cuidado de lo que cada uno de nosotros necesita en el día a día, ¿sí? Y no estamos hablando solamente de económico, porque al igual que con el pueblo de Israel, el pueblo que lo seguía a escuchar su sermón, también sufrimos enfermedad, también padecemos cuestiones de manera espiritual, también tenemos cuestiones políticas que somos afectados por el gobierno en el que estamos igual. Y el Señor nos sigue respaldando y nos sigue bendiciendo un día a la vez. Y como pueblo, en los últimos días pasaremos necesidad y será difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor en la abundancia y en la escasez. Porque ser cristiano no es ser sinónimo de ser bendecido con plata. Ser cristiano es sinónimo de ser bendecido por el Señor, independientemente de la bendición que nos quiera dar. Que no nos pase como el pueblo de Israel, que el Señor nos tenga que decir: ¿hasta cuándo usted va a seguir haciendo lo que quiera? Si yo soy Dios, ¿por qué no me obedece a mí? Que no tengamos que pasar por la dificultad o el problema, ¿sí? Que no reneguemos, por ejemplo, si venimos orando a Dios por un familiar, por mi esposo, por mi esposa, que se alejó del Señor, que yo no termine diciéndole: Señor, pero ¿por qué no haces tu obra? Que el Señor no tenga que decirme: ¿hasta cuándo no vas a entender que independientemente si ves los resultados o no, la obra me corresponde a mí? Que no digamos nosotros y le reprochemos al Señor: Señor, ¿por qué no me bendices en esta área que llevo años pidiéndotelo? Y que el Señor nos tenga que decir: ¿hasta cuándo usted va a poner sus prioridades por encima de las que yo coloco? Igual el Señor quiere que tengamos una vida en abundancia. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, si nos regimos por lo que el Señor enseña, independientemente de las dificultades, vamos a tener una buena vida. Dice también el Salmo que nunca ha visto al justo mendigar por pan. El Señor va a dar a su pueblo lo justo y lo necesario. Apretados a veces, apretados, gloria a Dios. Abundante, nos regaló abundantemente, compartamos con los hermanos en la fe. Al igual que cuando yo pasé por esa necesidad, ver el respaldo de los hermanos en la fe me animó un montón. La canasta del amor, el yo darle a quien necesita, el dar una palabra de apoyo, el incluso dar mis habilidades para que el hermano en la fe pueda estar mejor, es una bendición para la vida del hermano también. Como lo dice también en el Sermón del Monte: no paguemos mal por mal. Que si yo tengo un familiar con el que he tenido problemas y ese familiar, mejor dicho, es un dolor de cabeza para mí,
que yo empiece a bendecir a esa persona también, y si tengo para bendecirlo económicamente, gloria a Dios, lo bendigo económicamente. Que es que le presto y no me paga, bueno, ahí más atrasito lo dicen en el Sermón del Monte, cuando presten, no esperen que le devuelvan, den como el que da sin esperar. Si tiene 2 capas, de una, lo dice más adelante, dele una al que necesita. O sea, tanto la bendición, tanto la sobreabundancia, quiero decir, como la escasez es utilizada por Dios para forjar nuestro carácter. ¿Qué debemos hacer? Debemos pedir por el pan de cada día, porque el pan de cada día es la forma en la que el Señor se manifiesta con cada una de nuestras necesidades. No tenemos que hacer como el pueblo que acapara en maná, porque acaparar maná, acaparar riquezas, acaparar bienes e influencias, pasando por encima de lo que habla el Señor, es pecado, y eso no le agrada al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la humildad suficiente para aceptar lo que nos dice el Señor y esperar, y Él se manifestará. Así que yo los invito, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a orar.